Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos en este día nuevamente a nuestra predicación del domingo. Queremos tratar de seguir adelante cubriendo nuestra serie de las bienaventuranzas. Es bueno que el Señor nos permita congregarnos, aunque sea a través de estas redes, aunque aquí en el área de Somerset y de Kentucky ya se ha visto que hay varias iglesias que están empezando a congregarse. Eso nos da gozo, nos da gusto, porque sabemos que muy pronto nosotros también vamos a poder hacer lo mismo. Más sin embargo, mi pensar es seguir compartiendo los videos con las predicaciones, las enseñanzas, para que todos aquellos que nos están siguiendo a través de estas redes sociales puedan seguir recibiendo las enseñanzas que el Señor nos permite compartir con todos. Antes de seguir adelante, yo quisiera tomar unos minuticos para orar y pedirle al Señor que sea Él tomando control de todo lo que vamos a hacer en este día. Vamos a orar. Padre bendito, en este día te damos gracias por permitirnos despertar a un nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder llevar el mensaje del Evangelio. Gracias por el mensaje, Señor, que nos da vida, que nos da esperanza. Ayúdanos, Señor, a asimilarlo, a entenderlo, Señor, a ponerlo por obra. Y bendice, Señor, a todas aquellas personas que ya están empezando a congregarse. Mi Dios, guarda de que este virus no se vaya a poner más agresivo, sino que, Señor, tú acalles este caminar de este virus para que ya las personas puedan volver nuevamente a juntarse, Señor, y a compartir todas estas cosas que tú nos permites. Bendice en este día, Señor, la obra de nuestras manos y prospera, Señor, esta palabra en los oídos de aquellos que lo van a escuchar. Oramos, Señor, como siempre, por todos aquellos que están adelante, Señor, luchando en contra de esta pandemia, Señor, tratando de detenerla, y oramos también por los que están trabajando en tiendas, en restaurantes y en todos estos lugares para tratar de que la vida siga de alguna forma normal. Dirígenos para tener paz y tranquilidad en que tú estás en control de todas las cosas. Y bendice, Señor, nuevamente te pedimos esta palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En este día, entonces, como dije anteriormente, vamos a continuar adelante con nuestro estudio, nuestra serie de las bienaventuranzas. Yo quiero que hagamos una lectura rápida y en el libro de Mateo, capítulo 5, donde están estas bienaventuranzas. Entonces vamos a leer los capítulo 5, los versículos 3 al 12. Usted sígame con su vista, y si tiene la Biblia y la quiere leer conmigo, está muy bien. Vamos a leer, dice allí, capítulo 5 de Mateo, versículos 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces esta es la lectura completa de todas las bienaventuranzas. Nosotros ya hemos visto algunas. Hemos hablado acerca de los pobres en espíritu, el versículo 3. También hablamos de los que lloran, el versículo 4. Hablamos acerca de los mansos, versículo 5. La semana pasada hablamos acerca de los que tienen hambre y sed de justicia. Y en esta semana vamos a tratar con el versículo 7, Mateo capítulo 5, versículo 7, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como siempre, para empezar, quisiera definir las palabras que se usan en el versículo desde un punto de vista popular y uno de punto de vista bíblico.
y así podemos nosotros comprender mejor el mensaje que está integrado, está puesto allí en las líneas, las palabras que están en la Biblia. ¿Qué es misericordia? Primero que todo, misericordia es una virtud. La semana pasada dijimos que una virtud es la inclinación natural de las personas a hacer el bien. Entonces es una virtud que dirige el ánimo de la persona a compadecerse por los problemas y la desgracia de alguien que sufre. Entonces, cuando una persona ve a otro sufrir y tiene esa tendencia, ¿verdad?, a compadecerse por los problemas, esa es una señal de misericordia. En Dios, la misericordia es un atributo, porque a través de la misericordia es que Dios perdona los pecados y las miserias, diríamos, ¿verdad?, que es el conjunto de desgracias y necesidades espirituales de aquel que se acerca a Dios. Entonces, Dios, a través de su misericordia, perdona a todo aquel que le busca y que desea entregar su vida al Señor. El creyente, cuando uno viene a Cristo, viene al Señor, recibe la misericordia como un don. Es un don de Dios también, que nos capacita para manifestar el amor a los demás de forma práctica, activa, compasiva y en gozo genuino. Usted preguntará, ¿dónde dice en la Biblia que la misericordia es un don? Bueno, eso está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12 habla acerca de los deberes de los cristianos. Allí encontramos que este don debe practicarse con alegría. Vamos a leer una porcioncita allí donde aparece especificado este don, pero yo los invito en su casa a que lean todo el capítulo. Es un buen capítulo de leer porque habla precisamente de los deberes que todo cristiano debe seguir. Entonces vamos a leer solamente los versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice allí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice allí, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y allá aparece al final, el que hace misericordia con alegría. Entonces entendemos que es don que viene de parte de Dios, que nos ayuda a nosotros a poder con alegría ayudar a los demás, aquellos que están en dificultades. La misericordia de la que habla Mateo, capítulo 5 y versículo 7, que estamos tratando en el día de hoy, es una manifestación que va más allá de lo que es el sentimiento de piedad, que uno le da lástima, ay, qué pesar, pobrecito como está sufriendo esta persona. La misericordia de la que habla el capítulo 5 de Mateo va más allá, porque cuando la persona es movida a la acción, una acción que es en función de la fe en Dios, como bien lo expresa Santiago. Santiago en el capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, ponle cuidado a lo que dice ahí, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve esa piedad, esa compasión? Qué pesar, me da mucha tristeza que estén tan mal, pero si usted tiene posibilidad de ayudar, ¿de qué sirve que usted sienta compasión? ¿De qué sirve que usted le dé pesar? Lo que necesita hacer es moverse en la acción para que esta persona reciba lo necesario. ¿Sabe lo que dice al final Santiago en ese versículo, capítulo 2, versículo 17? Dice, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Eso quiere decir que la misericordia en acción confirma la fe de la persona. Entonces, ejercer este don, el don de la misericordia, llena las necesidades específicas de los que pasan necesidades. Hay varios versículos, pasajes, donde se ve este don
en acción. Y yo quiero leer nomás dos, así bien rapidito, en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, vemos cómo es que al empezar la iglesia, las personas se fueron moviendo en misericordia. Ya toda la gente no pensaba que lo que tenía era suyo propio, sino que todos pensaban en compartirlo. Allí dice Hechos 2, 44 al 45, dice, todos los que habían creído. Mira lo que dice allí, todos los que habían creído, o sea, los que habían venido a ser parte de la iglesia. Entonces estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mira lo que dice el versículo 46, porque hay algunos que dicen, no, pero pues ¿cómo así? Y más adelante usted va a ver una historia de Ananías y Zafira. Si usted sigue leyendo en el libro de Hechos, va a ver una parte donde aparecen estos dos que como que no querían ser muy misericordiosos, pero la Biblia no los obligaba, porque el mismo Pedro les dijo, ustedes pudieran haberse quedado con lo que tenían. Mas sin embargo, uno tiene que ser sincero con el Señor cuando de verdad va a servir. Oye, ¿qué es lo que dice allí? Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, mire, según las necesidades de cada uno. No es que a uno le iban a dar más y a otro menos, no, todos de acuerdo a las necesidades. Entonces es hasta el versículo que dije yo. Versículo 45, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Ahora, en el libro de Segunda de Timoteo, también otro ejemplo más, y allí paramos para no extendernos mucho. Segunda de Timoteo capítulo 1 y los versículos 16 y 17, dice allí el apóstol, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, un nombre un poquito difícil, no se lo ponga a su hijo porque va a estar difícil para llamarlo. Entonces, Dios tenga misericordia, y está la palabra, de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. O sea, Onesíforo fue misericordioso con el apóstol cuando estuvo allí. Y dice, y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, Onesíforo sabía que Pablo era su hermano, que era creyente y todo eso, y él no le dio vergüenza. Él en su misericordia fue y le dio apoyo, lo animó y le dijo, Pablo, estamos orando por ti y todas esas cosas. Versículo 17 dice, sino que cuando estuvo en Roma, ¿ya viste lo que dice allí? Vino, me buscó solícitamente y me halló. Entonces por eso él fue y le dio apoyo moral a Pablo, que estaba en la cárcel. Otro diría, no, que vamos a ir allá a la prisión. De pronto van a pensar que nosotros también andamos en las mismas, ¿verdad? Uno tiene que ser misericordioso y entender que a las personas les suceden cosas, y uno tiene que estar abierto a ayudar, a dar apoyo. Entonces, esa misericordia de la que habla Mateo 5:7 es una misericordia que nos llama a ponernos en acción, a dar solución a las situaciones por las que están pasando las personas. Una persona puede ser, porque algunos dirán, no, pero es que yo no tengo cómo, a mí me queda difícil, porque es que la gente que tiene dinero, ellos que ayuden y que apoyen. No, mire lo que dice la palabra, una persona puede ser verdaderamente misericordiosa, aunque no tenga con qué ser generosa y liberal, pues Dios acepta una voluntad dispuesta a compartir. Uno puede compartir una taza de agua panela, bueno, en mi país, o una taza de café. Uno puede compartir el techo, uno puede compartir lo que tenga. Hay una historia de una mujer, Dorcas, allí en el libro de los Hechos, que era muy querida, muy amada, porque ella siempre estaba compartiendo, siempre estaba regalando cosas. Y ahí ya dice que ella murió y fue Pedro y la resucitó. Ahí está en el libro de los Hechos, creo que es por el capítulo 9 o algo así, donde está la historia de ella. Y esta mujer Dorcas es un ejemplo de que ella veía la necesidad y dice que daba limosnas. Bueno, la palabra limosnas a mí no me gusta mucho, pero digamos que apoyaba económicamente a aquellos que necesitaban. Y de lo poco que tenía, ella daba. Entonces es lo que dice aquí, uno puede ser misericordioso aunque usted no tenga mucho,
¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Nosotros no solamente debemos soportar con paciencia nuestras aflicciones, sino que nosotros tenemos que simpatizar o mirar cristianamente por las necesidades también de nuestros hermanos, los que están en dificultades. No podemos cerrar nuestro corazón, no podemos cerrar nuestra mano hacia el hermano necesitado. Y vamos a ver más adelante que la Biblia dice que eso es pecado. Muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Cómo funciona este don? En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, usted le puede dar su leidita en la casa, es la historia del buen samaritano. Es un poquito larga, pero allí en esa historia podemos nosotros ver, digamos, un par de frases que nos ayudan a mirar cómo es que funciona esto de la misericordia. Porque la misericordia es algo que Dios nos llama a nosotros vivir. Vamos a aprender que la misericordia es como un vestido que debe usar el cristiano. Entonces, por ejemplo, allí en el libro de Lucas, donde estamos diciendo, capítulo 10, del 25 al 37, les voy a mencionar un par de versículos, no los voy a leer, pero usted puede tomar su apunte, yo le voy a decir de qué habla ese versículo. Por ejemplo, en el versículo 25 aparece una pregunta que hace este hombre que es un intérprete de la ley, o sea, un hombre estudiado en las escrituras. La frase dice así, dice, maestro, así pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces uno tiene que ver que esta pregunta, este hombre la está haciendo para probar a Jesús. Está tratando de verse un poquito mejor que Jesús, ¿verdad? Es un intérprete que tenía que saber eso. Él tenía que saber cómo es que uno puede heredar la vida eterna. Por eso es que la pregunta trae su, como dice, aguijoncito allí. El Señor Jesús por eso le dice, ¿qué has leído? ¿Cómo entiendes? El Señor le contesta así, usted debe saber, ¿es que no lo ha entendido bien? Y así muchas personas se acercan a hacer preguntas que saben, tratando de hacer ver mal al que está predicando el Evangelio. El Evangelio no es para pelear. El Evangelio no es para poner en discordia. No, es que la Biblia dice eso, pero yo pienso esto. No es lo que usted piense, es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que vale. Entonces, este hombre viene y le hace esa pregunta al Señor. Y cuando el Señor le pregunta, le dice, ¿qué entiende? Entonces este hombre, como buen sabio, o sea, como uno que quería mostrar, no, sí yo sé, entonces citó dos pasajes del Antiguo Testamento para darle la respuesta al Señor Jesús. Queriendo impresionar al Señor, le cita Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, que dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque la respuesta es que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y después agrega también otro, porque esos versículos en el Antiguo Testamento no están juntos. El otro versículo está en Levíticos capítulo 19, y versículo 18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es una ley del Señor allí, porque dice, yo Jehová. Entonces este hombre estaba tratando de mirar, de probar, a ver qué va a hacer Jesús cuando yo le aviente estos versículos aquí. Lo voy a dejar seco, ¿verdad? Porque era lo que ellos estaban tratando de hacer, ver mal al Señor. Pero lo interesante es la respuesta del Señor. Porque el Señor también le dio un versículo, ¿verdad? Que usted lo puede mirar, está en Levíticos capítulo 18, 5, donde dice que la persona tiene que cumplir los mandamientos y la ley del Señor, y al final termina diciendo, haciendo esto vivirá. Y el Señor se lo dice así, eso muy bien, usted respondió perfectamente, haga eso y vivirá. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto de la misericordia? Bueno, lo de la misericordia viene cuando encontramos al samaritano. Lo vamos a mirar. Primero, vamos a aclarar que cuando dice el Señor allí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo usted tiene que verse en el otra persona. O sea, lo que le está pasando a esa persona le debe doler a usted como si fuera usted mismo. Eso es ser misericordioso. Póngase en los zapatos del otro, básicamente,
¿verdad? Entonces, este hombre, cuando el Señor le contesta de esta forma, él dice la Biblia allí, que él trata de justificarse a sí mismo. Entonces le avienta otra pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Porque la cuestión es que él tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces en ese momento le está diciendo: ok, muéstrame a mi prójimo para yo cumplirle. Y ahí entonces viene la historia del buen samaritano. Hay una frase en el pasaje que el Señor cita, en el versículo 33, dice que el samaritano fue movido a misericordia, porque el Señor es el que pone en nosotros ese don, acuérdese, y lo hace a uno actuar hacia el bien de la otra persona. Para entender esto, es necesario mantener siempre en la mente que misericordia también quiere decir, como acabo de decir, ponerse en los zapatos de la otra persona. Hay tres cositas que uno puede entender cuando el Señor Jesús le dice a este hombre: haz esto y vivirás. Se las voy a recalcar para que usted las tenga en mente siempre que le hablen de esta manera, con estos pasajes, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, cuando el Señor le dice a usted: haz esto y vivirá, dice, son tres cosas que uno hay que recordar. Primero, hay que poner a Dios primeramente, ¿verdad?, antes que cualquier cosa, porque los pasajes que este hombre citó al principio, que ya se los dije dónde están, en Deuteronomio y en Levítico, habla primeramente de amarás al Señor tu Dios. O sea, primero es el Señor. Segundo, hay que obedecer la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que el Señor Jesús le contestó, que está escrito en Levítico 18:5, dice que hay que obedecer al Señor, hacer su voluntad. Pero lo tercero es: haga a los demás lo que usted quiere que le hagan a usted. Ese es un principio que básicamente se reúne en esa palabra: ame a su prójimo como usted mismo. En esa historia, cuando el Señor le empezó a contar la historia a este hombre, dice que pasó un sacerdote y vio al hombre ahí herido y siguió de largo. Y dice que también pasó un levita, ¿verdad? No, un levita, que también pasó y aunque se acercó a mirar, también se fue y lo dejó ahí. Estos dos personajes son importantes de que el Señor los menciona, porque hay dos o tres cosas que uno puede decir allí. Primero, estas personas sabían qué es lo que dice la Biblia o qué es lo que dice la ley acerca de ser misericordioso. El trabajo de ellos era ayudar a esa persona. Pero posiblemente eran orgullosos, posiblemente eran muy legalistas, al punto de que decían: no podemos tocar porque nos contaminamos, o quién sabe qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Y no queremos tener nada que ver eso. Entonces no le ofrecieron ayuda a esta persona que estaba en necesidad. Ellos eran supuestamente modelos, ellos tenían que enseñarle a los demás que uno tiene que ayudar primeramente al prójimo. Porque cuando usted dice: ame a su prójimo como a usted mismo, tenga la posición que usted tenga, cuando usted necesita ayuda, usted quiere que lo ayuden. En ese momento no importa nada más, sino que usted necesita ayuda. Pero cuando la persona se pone a sí mismo primero y no le importa el otro, entonces sucede lo que pasó con este sacerdote y con este levita. Eso no le sucedió al samaritano. Porque la Biblia dice que el samaritano iba de camino también. Eso me pone a pensar que este samaritano de pronto se la pasaba negociando, caminando para arriba y para abajo, y dijo: oh, ¿qué le pasó a ese hombre? Lo que le pasó a ese hombre me hubiera podido pasar a mí. Porque acuérdese que uno no puede pensar que nomás a la otra gente le pasa. Eso le puede pasar a cualquiera. Y ese samaritano, viéndose él mismo en ese hombre, dice: fue movido a misericordia. Le voy a ayudar porque de pronto algún día yo voy a estar allí en esa situación, y yo quisiera que alguien no fuera como el sacerdote o como el levita, sino que sea como yo y que me ayude. Me viene a la mente un pasaje, yo no sé si tendrá mucho que ver con esto, pero hay un pasaje en los Salmos que dice: echa tu pan al agua, porque tú no sabes cuándo va a regresar a ti. Eso es ser misericordioso. Eche ayuda, hermano, no se amarre. No se amarre, sea más amplio en ayudar, sea más amplio en dar, sea más amplio en entender que lo que le pasa a los demás le puede pasar a usted. Entonces este samaritano
amó a su prójimo como a sí mismo. No hizo lo que hicieron los otros dos, que vieron el dolor y la necesidad, dijeron, pues hay que se las arregle, ¿verdad? No es mi problema. Esa es una de las formas como funciona este don. Pero también hay otro pasaje que nos enseña cómo funciona este don. En el libro de Mateo, capítulo 18, 23 al 35, hay otra historia del Señor Jesús. Es una historia de dos deudores. Un deudor que le debe a su amo, dice la Biblia, 10,000 talentos. Le debe 10,000 talentos. Y entonces el amo dice que lo trae y le dice, bueno, hay que venderlo a él, hay que venderle la esposa, hay que vender los hijos, hay que vender todo lo que tiene, hasta que pague lo que tiene, lo que debe. Entonces, eso se lo vuelvo a repetir, está en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Entonces dice que este hombre se postró y en un momento de angustiosa súplica le dice al amo, por favor, deme una oportunidad, tenga paciencia conmigo, ¿verdad? Yo le voy a pagar, ¿cuándo? No sé, pero la verdad es que esa cantidad que se menciona allí es una cantidad que una persona no pudiera llegar a juntar. Es una cantidad bien grande. Yo estuve haciendo la investigación y por ejemplo, cuando él sale y ve a su consiervo que le debe nomás 100 denarios, para hacer la matemática rápida, un denario son 4 gramos de plata y un talento son como 36 kilos. Entonces, cuando hace uno la conversión entre 4, ¿verdad?, que es un denario, y todo lo que le debe, este hombre le debía 90 millones de gramos. O sea, era una diferencia exorbitante. Entonces, el siervo dice, se pone delante del amo y le dice, perdóname. Y ahí en el versículo 27 dice la Biblia, y el Señor de aquel siervo, dice, fue movido a misericordia. Y mire qué pasa cuando una persona llega a ser movida a misericordia. Fue tan grande el cambio en este amo que dice que le soltó, o sea, lo dejó libre, y no solamente eso, sino que le perdonó la deuda. Esto es una lección tremenda que este siervo debió haber aprendido. Por eso es que en la segunda parte, cuando se habla de este consiervo suyo, ¿verdad?, que nomás le debía, por decir alguna miserita, al pie de todo lo que él le debía a este amo, este hombre va y lo quiere ahogar y lo quiere meter a la cárcel para que le pague los 100 denarios. Y este hombre dice que lo hizo meter a la cárcel. Y los otros que lo vieron, dicen, se sintieron tristes, porque ellos habían sido impactados de cómo aquel amo le había perdonado todo eso. Y este hombre no hizo lo mismo. Por eso es que cuando el amo lo vuelve y lo trae, dice, usted no tenía que hacer lo mismo. Si yo perdoné, usted tiene que aprender a perdonar. Mire que la Biblia en muchas partes, aún el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los demás. Si el Señor nos perdona, Él los llama a ser perdonadores, a tener misericordia a los demás. Le debía, sí, pero hombre, recibió una gran bendición. Bendiga a otro. No sé qué, no sea ¿cómo se dijera esa palabra? Avaro, avaricioso, querer tenerlo todo para usted. Comparta con los demás. Si el amo le perdonó toda esa cantidad, ¿no le podía perdonar los 100 denarios al otro? En realidad, pues si tenía necesidad hubiera podido hablar, ayudarle, yo no sé, alguna cosa, pero no ser de esa forma. Entonces el llamado del cristiano es a tener misericordia a los demás, así como el Señor, por su misericordia, nos perdonó y nos dio vida en Él. ¿Cómo funciona este don? Ya hemos visto 2 formas. Una más. Libro de Mateo, capítulo 9. Allí está una forma de misericordia que uno pudiera ver más comúnmente en las personas en la iglesia. Se los voy a leer. Mateo, capítulo 9, 10 al 13. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, hablando del Señor Jesús,
Dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores. Ahora, los publicanos eran enemigos de Israel y eran vistos como pecadores, como enemigos, no los querían a los publicanos, porque eran como traidores. Y los pecadores, pues eran personas que no estaban de acuerdo con la ley, no vivían de acuerdo a las ordenanzas y ellos los tenían por malos, ¿verdad? Y estos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con el Señor Jesús y sus discípulos. Y mire que ahí aparecen otra vez los fariseos. Mire, Pablo era fariseo. Él dice, yo era fariseo de fariseos, ¿verdad? Esta gente era bien aferrada a la ley, eran legalistas. Ellos no les importaba a quién ofendían. Si usted hacía algo mal, ellos se lo decían. Y vienen y le dicen a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro, que es el que les tiene que dar ejemplo? ¿Por qué él, que es el que les tiene que dar ejemplo, se está sentando con publicanos y pecadores? Y muchas veces ven por ahí al pastor que está tratando de compartirle el mensaje a alguien y usted sabe, no, ese es un ladrón. ¿Cómo es que ese pastor? Debe ser que es que el pastor también es ladrón. No, hermano. Uno va y busca a la persona que necesita el mensaje y uno quiere compartir. Es lo que le dijo el Señor Jesús allí. Mire la respuesta del Señor Jesús. El versículo 12 dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Y luego dice, sino los enfermos. Y les da una orden a ellos. Id pues y aprended. Porque ellos tenían que saber eso, pero todavía no lo están practicando. Entonces vayan y practiquen para que aprendan. ¿Qué? ¿Qué es lo que tienen que aprender? Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso es una palabra tremenda. Pudiéramos gastar mucho tiempo hablando acerca de eso. El Señor allí al final dice, porque he venido a llamar a justos, no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, ellos estaban supuestos a entender que el Señor Jesús estaba tratando de enseñarles a estas personas a meterse al camino correcto. Pero los fariseos no tenían tiempo sino para juzgar y para decir, ellos están mal, entonces no me junto con ellos. ¿Cómo van a entender ellos que están mal si usted no se arrima a decírselos? Hay un pasaje, no recuerdo bien el libro, pero dice, ¿cómo pues entenderán si no hay quien les diga que están mal? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Y dice al final, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Hasta una canción, ¿verdad? Hicieron acerca de ese pasaje. De eso está hablando el Señor Jesús. Ustedes que son los que saben la ley, los que conocen, debieran ser los que están aquí sentados, siendo misericordiosos con ellos porque ellos están en necesidad. Si ellos son pecadores y están perdidos, necesitan que alguien los ayude a venir a los pies del Señor. Es lo que estoy haciendo, les estoy enseñando. Entonces, pongan cuidado y aprendan. Y vayan y practiquen. Es lo que les está diciendo allí el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo eso. Ese pasaje también nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. Los que necesitan la lección aquí en este pasaje eran los fariseos, que eran una línea religiosa y eran los que debían estar enseñando. En la porción vemos que el Señor Jesús habla de sanos, que supuestamente estos fariseos debían ser los sanos que conocían la ley y podían compartirla. En este caso serían los cristianos, debieran ser los sanos que van a compartir el mensaje a los que no conocen del Señor. Y los enfermos, que eran pues los que mencionan en el versículo 11, ¿verdad? Los publicanos y los pecadores. El orgullo y el legalismo pueden ser enemigos grandes en la vida del cristiano. Porque sentirse que usted es más salvo o más santo o mejor que otra persona lo puede llegar a llevar a usted a olvidarse de lo más importante que está en la ley. Eso le pasó a estos fariseos. Si nosotros nos vamos al mismo libro, Mateo, ¿verdad? En capítulos más adelante, en el capítulo 23, versículo 23, que es también parte de un tremendo sermón del Señor, los ayes le dicen por ahí, ¿verdad? Allí en el capítulo 23, versículo 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Ahí están metidos los escribas y ahí están metidos los fariseos. Hipócritas, les dice el Señor.
Ahora, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita es aquel que se pone una careta para ocultar la verdadera personalidad. La palabra payaso viene precisamente de esa palabra hipócrita. Porque el payaso pone una careta de alegría, como dice aquella canción, ¿verdad? Pero por dentro tiene el alma rota. En realidad puede estar sufriendo y está fingiendo lo que no es. Y así le dice el Señor a estos fariseos, le dice, ustedes son unos hipócritas, porque dicen que son, pero no lo demuestran. Lo que les dice aquí en el otro versículo, vaya y aprenda que es misericordia. Póngale cuidado, les acabo de leer este versículo, Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo. Y miren, paréntesis aquí. Aquí el Señor Jesús está hablando de los diezmos en el Nuevo Testamento. Y muchos dicen, no, es que en el Nuevo Testamento no está eso. Pero es que es una enseñanza que ya debía estar metida en ellos, no tiene que estar repitiendo las enseñanzas. Por eso Pablo dice, no podemos volver a los rudimentos, ustedes ya deben saber eso. Y eso de los diezmos es parte de los rudimentos. Y mire lo que dice aquí, y dejáis lo más importante de la ley. Ahí está el Señor diciendo que el diezmo es necesario, pero lo más importante no es en sí el diezmo, sino lo que dice aquí enseguida, la justicia, la misericordia y la fe. Tres cosas muy importantes. La fe es, como dije ahorita, aprobada o es hecha vívida a través de la misericordia. Y la justicia es la presencia de Dios que lo lleva a uno a actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y mire lo que dice al final de este versículo, nomás para aclarar lo que les dije del diezmo. Dice, esto era necesario hacer. ¿Qué es esto que era necesario hacer? Dice, el diezmar, el eneldo y el comino, sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario que se mire la justicia, que se mire la misericordia y que se mire la fe, pero también que se haga el diezmo. Y eso está allí. Bueno, usted lo puede leer y entender, no es el tema de hoy. El tema de hoy estamos hablando bienaventurados los misericordiosos, y una de las cosas más importantes en la palabra de Dios es que una persona sea misericordiosa. Tres cosas, ¿cómo funciona? Entonces allí están. Ahora, ¿cómo aprendemos entonces a ser misericordiosos? Porque el Señor le dijo, vaya y aprenda misericordia quiero y no sacrificios. Entonces la Biblia está llena de enseñanzas que nos ayudan a fortalecer este don, porque ya vimos que es un don de la misericordia. Algunos pasajes o algunas porciones que pudiéramos citar que nos ayudan a nosotros a asimilar esta enseñanza. Voy a leer un par de pasajes nomás para no extendernos mucho. La misericordia se hace visible en las personas que saben compartir. Es necesario que como creyentes en Jesús aprendamos a ser dadivosos y no mezquinos, o sea, tacaños, amarrados, dicen por ahí también, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia que nos habla de esto. Levíticos capítulo 19, versículos 9 al 10. Mire lo que dice allí y póngale mucha atención, porque uno como cristiano no debe ser tacaño, hermanos. Eso es pecado. Vamos a verlo. Mire. Cuando ciegues la mies de tu tierra, porque en ese tiempo ese era el trabajo, ellos tenían mies y todo eso. Quiere decir, cuando usted va y compre su mercadito hoy en día, cuando usted tenga su dinero, dice, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. O sea, no se va a ir a recoger, a barrer lo que se cayó al piso, porque el Señor dice, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, porque eso es para el pobre, eso es para el extranjero, eso es para el necesitado. Es una ley del Señor. El Señor está diciendo que no lo puede usted tomar, sino dejarlo allí para el que necesita. Otra lección más. Los pobres y necesitados están entre nosotros para probar nuestro corazón, nuestra misericordia. Es una falta ante Dios ser mezquino. Esto es lo que le estoy diciendo desde hace rato. Es una falta ante Dios ser mezquino, ya que la misma Biblia que se considera, dice que se considera pecado
el ser mezquino. Hay otra porción que podemos leer para traer esto allí. Deuteronomios capítulo 15, versículos 7 al 11. Mira lo que dice allí. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová te dio, mire lo que dice, si hay alguno que es menesteroso, o sea, necesitado o pobre, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, o sea, sin estar ahí de amarretas, hermano. Dios tiene más para darnos que nosotros que pedirle, dicen en mi país, ¿verdad? Usted debe ser amplio con sus hermanos, dice, y en efecto le prestarás lo que necesite, porque hay veces que también viene un hermano con necesidad. Hermano, necesito, ¿con qué me va a pagar? Mejor le voy a decir que no tengo. Eso es pecado, hermano, porque la Biblia dice que hay que prestarles, hermanos, si necesitan. ¿Y sabe qué más dice la Biblia? Que no hay que cobrarles, por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, no me van a prestar. Bueno, por si acaso, dejémoslo ahí. Pero eso es lo que dice la Biblia. Es difícil, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí. Guárdate, versículo 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión, porque hay una ley donde se le perdona las deudas a todos los que tenían deudas, de acuerdo a la ley del Señor. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, o sea, necesitado, para no darle. ¿Por qué? Dice, porque él podrá clamar a Jehová contra ti, y dice, y se te contará como pecado. O sea que el que está en necesidad viene ante usted y usted se porta mezquino con él, sabiendo que usted lo puede ayudar, dice que ese hombre puede clamar delante del Señor y eso va a ser un pecado para usted. ¿Por qué no ayudar al hermano necesitado? En lo que uno pueda. No tiene que solucionarle el problema a todo el mundo, pero si usted puede ayudar a alguien, no deje de hacerlo. Eso es lo que es misericordia. Por eso el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dicen, recibirán misericordia. O sea, van a ser tratados de la misma manera. Quiere decir que si usted no es misericordioso, dice la Biblia también que juicio sin misericordia va a tener el que no practica la misericordia. O sea, no va a tener forma de obtener una salvedad, ¿verdad? Eso está en el libro de Santiago, creo que es. Muy bien, seguimos acá. Dice, versículo 10, sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des. O sea, no vas a hacer con tacañería ni con medida, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. O sea, lo que usted le di a su hermano necesitado, el Señor se lo va a devolver a usted. Dice la Biblia también, cuando le dé un vaso de agua a uno de estos mis hermanos, el Señor no se va a quedar con eso, se lo va a devolver en bendición. Entonces acuérdese de eso, cuando usted bendice a un hermano, está haciéndole, como dice, el que a un hermano bendice, a Dios le está prestando, por si acaso, ¿verdad? Versículo 11, porque no faltarán los menesterosos, o sea, siempre va a haber gente necesitada, no van a faltar. ¿Y para qué están? Se lo dije, para probar nuestro corazón. O sea, usted acuérdese de esto. Siempre va a haber gente necesitada. Trabaje para usted, pero siempre teniendo en cuenta, Señor, bendíceme de forma que pueda yo bendecir a otros también. Porque cuando Dios bendice, Él espera que usted bendiga a otros también. Entonces, no faltarán los menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Hay un pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, que se refiere a lo mismo. Dice, cuando alguien tiene bienes de este mundo y ve que su hermano está en necesidad y cierra contra él su mano, ¿cómo puede el amor de Dios estar en esa persona? Hermano, esto es precisamente. Entonces, le estoy citando uno del Antiguo Testamento, pero por si acaso. Porque hay algunas personas que piensan que el Antiguo Testamento ya no sirve, ya pasó de moda. Toda la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es palabra de Dios y se cumple. ¿Ok? Pero por si acaso, ahí les pongo también uno del Nuevo Testamento para que vean que en toda la Biblia se habla de que tenemos que ser misericordiosos con aquellos que necesitan. Por último, hermano,
Lo que dice el Señor Jesús es que somos bienaventurados, o sea, somos felices. Es motivo de alegría y es también fuente del favor de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Antes de terminar, quiero resaltar que el Señor bendecirá a todo aquel que tiene un corazón que piensa en los demás. Salmo 41, versículos 1 al 3. Mire lo que dice allí, Salmo 41, versículos 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová, porque usted se preocupa por el pobre. Dice, Jehová lo guardará y le dará vida. ¿A quién? Al que piensa en el pobre. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. ¿A quién? Al que piensa en el pobre. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá toda su cama en su enfermedad. ¿A quién? Al que piensa en el pobre. O sea que el que piensa en el necesitado, el Señor está allí para bendecirlo. Aunque esté pasando por dificultades, el Señor lo va a ayudar. Por eso dice la Biblia, mientras está más difícil el camino, el Señor va a estar allí a su lado sosteniéndolo. Voy a estar contigo, dice el Señor, ¿verdad? De igual manera, en el libro de Proverbios 14, 21, nos confirma esto. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Póngale cuidado a lo que dice allí. Es pecado el que menosprecia o tiene por menos a su prójimo. Acuérdese la pregunta de aquel hombre de la ley, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? El necesitado. Y mire, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces es motivo de gozo. La Biblia llama feliz al que es misericordioso. En el libro de los Hechos también se encuentra una frase tremenda que encierra todo esto, toda esta enseñanza. En el libro de Hechos es una frase que muchos repiten. Hechos 20, versículo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, porque Pablo dice, a mí estas manos me sirven para mantenerme yo y mantener a los que están conmigo. Yo sé tener en abundancia y también en escasez. Y luego dice, al final de este versículo 35, dice, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque en el dar al necesitado viene la misericordia del Señor a bendecirnos a nosotros. ¿Sabe una cosa? La Biblia es el manual del cristiano. A través de la Biblia nosotros podemos aprender, entender y llevar a cabo cuál es la voluntad de nuestro Señor. Efesios 2, 4 al 7 dice que Dios es rico en misericordia y por el gran amor con que nos amó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados a través de su gracia inmerecida, ¿verdad? Como creyentes es necesario vestirnos de misericordia. Como les dije yo al principio, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la misericordia como un vestido, es el vestido del cristiano, porque eso es señal de la presencia del Señor en nuestras vidas. Eso está en Colosenses, capítulo 3, 12 al 14. Se los voy a leer para terminar. Colosenses 3, 12 al 14. Y no se olvide, tenemos que ser misericordiosos para la gloria del Señor. Dice allí, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y mire lo que dice, de entrañable misericordia. También de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y mire lo que dice aquí. La misericordia otra vez, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. A través del amor nosotros podemos tener misericordia. A través del amor podemos vivir en armonía. A pesar de que algunas personas son diferentes, podemos tener paz. Podemos vivir en una forma alegre, ¿verdad? Escuchemos lo que dice la Biblia. Aprendamos de esta palabra. Vamos a orar. Padre, en esta tarde he compartido
tu mensaje, tu palabra. Gracias, bendito Dios, por permitirnos enseñar este mensaje. Es tremendo entender, Señor, cómo es importante la misericordia para ti. Es tan importante que tú quieres que nosotros, Señor, vivamos en misericordia. Vivamos dando el regalo que tú nos has dado, compartiéndolo con todos. No solamente los de la iglesia, sino también aquel que es necesitado. Porque de esa manera ellos verán que tú estás en nosotros. Gracias por esa historia del buen samaritano, Señor. Gracias porque a través de ese mensaje, Señor, tú nos ayudas a crecer en el conocimiento tuyo. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Oramos, Señor, en esta mañana, exaltándote siempre, Señor, pidiéndote que nos ayudes a caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y oramos, Señor, para que bendigas a todos aquellos que están mirando y escuchando este video. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.